Mis queridos hermanos, es un grato placer estar con ustedes en lo que es el último miércoles de este año 2022. Se nos ha ido el año y por lo tanto eso significa un montón de reflexiones que estamos realizando durante este tiempo. Estamos pensando en las cosas que programamos, si las alcanzamos, si no las alcanzamos, en aquellas cosas que hicimos y las que dejamos de hacer. En fin, estamos pensando en los momentos gratos que vivimos, estamos pensando en los momentos difíciles que tuvimos que vivir. Tal vez en algunos casos la partida de un ser querido, la enfermedad de alguna persona en nuestra familia, la falta de trabajo, etcétera. Tantas cosas que suelen ocurrir durante un año. En lo colectivo, como iglesia, Dios ha sido bueno, nos ha bendecido, ha estado con nosotros durante este tiempo. Hemos visto la mano de Dios actuar en nuestra iglesia, hemos visto la mano de Dios actuar en las familias y por supuesto también de alguna manera hemos visto la mano de Dios actuar en nuestra nación. Una nación que ha vivido también procesos distintos, diferentes y que los ha enfrentado, yo diría, de una manera bastante madura, bastante responsable, y eso hace que podamos sentir que es una bendición poder estar juntos y poder servir juntos en la obra del Señor. Así es que vamos a ver hoy día el estudio, vamos a continuar con este estudio acerca de los dones espirituales, estos dones que son entregados por el Señor, y vamos a orar. Quiero invitarles a que ustedes inclinen su rostro y podamos orar a nuestro Dios para pedir que la gracia del Señor sea con cada uno de nosotros y que el Señor pueda orientarnos. Padre, en el nombre de Jesús, oramos a ti para que tu Santo Espíritu, Señor, nos corone de favores y de bendiciones, que tú abras nuestro entendimiento, Señor, que tú, Señor, descubras dentro de nosotros tu bendición y tu palabra pueda llegar diáfana, transparente a nuestra vida, Señor, y que tú puedas enseñarnos a través de ella. Oramos a ti en el nombre precioso del tres veces santo, Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Quedamos hablando acerca de los dones en el texto 9, en la primera parte de este capítulo 12, cuando dice: a otro fe por el mismo Espíritu. Y ahora partimos desde la segunda parte de este texto que dice: y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Este don se refiere a la imposición de manos, es decir, el poder que los enfermos sean sanados al poner sobre ellos las manos, al orar por ellos, ya sea con la imposición de la mano o simplemente orar por alguien que está cercano a nosotros o que pudiera incluso estar lejos. Creemos que este es un don que fue entregado a los apóstoles. Ustedes recordarán, y lo mencioné también estos días, el hecho de cuando Pedro y Juan van hasta el templo y simplemente dicen: mire, no tenemos nada nosotros que darte. No tenemos nada que entregarte, no tenemos dinero para darte, pero queremos darte lo que sí necesitas y que es muchísimo mejor que una moneda y que es muchísimo más importante que una moneda, y eso es entregarte el milagro de la sanidad. Y por lo tanto, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate, párate, ponte en pie y anda. Y esa expresión, esa bendición que ellos le otorgaban era mucho mayor que lo que este hombre estaba esperando. Él solo esperaba unas monedas, él solo esperaba algo para su sustento, pero a través de la bendición de Dios, que sin duda después traería como consecuencia que él pudiera obtener sus propios recursos para subsistir, Dios le trajo la oportunidad a través de los discípulos para que él fuera sanado. Este don de sanidad que es dado y que es ejercitado en la iglesia del primer siglo, nos debemos hacer hoy es presentar, y tenemos que tener un cuidado con esto. Dios colocará en aquellos que tienen el don de sanidad simplemente para que digan la palabra que viene del Todopoderoso Dios, y esa persona pueda alcanzar la sanidad y esa persona pueda lograr la bendición de ser sano. Recordemos, por ejemplo, la experiencia del centurión que menciona Lucas. Este hombre que se acerca a Jesús para pedirle que pueda sanar a un siervo suyo que estaba enfermo. Y simplemente dice, y le dijo al Señor que: Señor, yo no soy digno
de que tú vengas a mi casa. No es necesario que tú vayas hasta mi casa. No te pido que tú pongas tu mano sobre él. No. Él tenía una fe de tal tamaño, que Jesús se atreve a decir: les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Por eso entonces el Señor no fue necesario estar frente al hombre enfermo. Así es que hoy, estimado amigo, estimado hermano, usted puede llevar sus problemas al gran médico celestial, al médico eterno, a ese médico maravilloso, glorioso, que puede restaurar y sanar su vida. Orar por los enfermos. El Señor no tuvo que ir, ¿no? Creemos en el milagro de las sanidades. Creemos en el milagro de que Dios pueda sanar la vida de aquellos que lo necesitan. Sin duda, creemos que el Espíritu Santo, que entrega los dones y que otorga los dones, puede dar a una persona el don para obrar en la voluntad de Dios. Nunca, amigos, es la voluntad de una persona, es la voluntad de Dios. Y esa persona que tiene el don de sanidad recibirá también la palabra de Dios en su vida para orar en ese enfermo. Y ese enfermo podrá ser sanado. Pero también, recuerde usted, que la Biblia dice que las señales que siguen a los que creen pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Usted tiene que tener esa sensibilidad para orar en la voluntad del Señor, no en la suya, porque nuestra voluntad puede ser una, pero la voluntad de Dios es distinta, como ocurre con Pablo, por ejemplo, cuando ora a Dios para que Dios pueda sanarlo. Y Dios le dice: Pablo, bástate mi gracia. Si uno lo pudiera decir de manera coloquial, lo que Dios le está diciendo es simplemente: no voy a sanarte. Esa enfermedad te recordará que dependes de mí. Esa enfermedad debe ayudarte a glorificar el nombre de Dios en la tribulación, en la angustia, en el dolor. Aprendamos a honrar a Dios a través de estos males que la vida nos presenta y que la vida nos plantea delante de nosotros. Entonces, creemos que el Espíritu Santo puede entregar estos dones, ¿no? Esta capacidad, ¿no? Así es que busquemos los dones que son mejores, pero el don de sanidad y otros dones, y recuerde, todos y cada uno de ellos son entregados según el propósito de Dios para su vida y para la congregación en donde usted está. Luego el texto 10 nos dice lo siguiente: a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lengua. Es decir, cuando hablamos de milagros, estamos hablando de obras sobrenaturales. Por ejemplo, cuando alguien sana de cáncer producto de la intervención divina, cuando alguien sana del SIDA, cuando alguien sana de aquellas enfermedades en las que los médicos dicen simplemente aquí no hay nada más que hacer, ¿no? O cuando simplemente, como ocurrió, ¿no es cierto?, cuando se ora para que el sol se detenga, eso es un milagro. Cuando Moisés toca, ¿no es cierto?, el mar y el mar se abre, eso es un milagro. Cuando Jesús ora para que esos 5 panes y 2 peces sean suficientes para alimentar a una multitud de 5.000 hombres, eso es un milagro. Por lo tanto, amigo, cuando hablamos de el hacer milagros, quiere decir hechos que no podamos ver, que no sean normales. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Cuando Jesús estuvo, dice que mayores obras que esas nosotros haríamos. Ellos fueron convertidos. Por ejemplo, el mayor milagro que uno podría citar,
El mayor milagro va más allá del milagro de la sanidad. Tiene que ver con el milagro de la salvación. Fíjese cuando Jesús habla con la mujer samaritana. Ella no estaba enferma. Ella estaba viviendo una vida en pecado. Nicodemo fueron salvos. Ese maestro de Israel. Ellos se convirtieron y eso debiera sorprendernos. Pero a veces pasan tan inadvertidos esos milagros que no los proclamamos. Siempre estamos pensando en los milagros como algo que tiene que ver con las sanidades. Avancemos un poco más en este versículo 10. Luego dice, habla acerca de la profecía, es decir, la capacidad que da Dios para declarar, predicar, enseñar la palabra de Dios. A veces interpretamos la profecía como algo que tiene que ver con el futuro. Es decir, decirle a alguien, por ejemplo, esto te va a pasar. Hermanos, el don de profecía no es similar a una adivinanza, no es similar a las brujerías que hacen, por ejemplo, los gitanos, que hace la gente que ve el tarot, que hace la gente que ve las cartas, que hace brujerías. No, hermanos, no confundamos. El don de la profecía tiene que ver con la capacidad que da Dios para que aquellos que predican el Evangelio, la palabra de Dios, pueda llegar a lo más profundo de la vida de las personas. Sin duda que creemos en los profetas del Antiguo Testamento y que también podían algunos de ellos decirle a las personas lo que habría de pasar. Al rey, por ejemplo, tranquilo, he orado a Dios, Dios me ha mostrado esto. Eso ocurre y creemos en eso también en nuestros días. Dios puede actuar de esa manera, trayendo a la vida de las personas aquello. Pablo continúa entonces diciendo, pero también el discernimiento de espíritu, es decir, la capacidad que nos da Dios de poder distinguir entre lo verdadero y lo falso. Poder distinguir entre lo verdadero y lo falso. No todos tenemos ese don. No todos tenemos ese don. A veces confiamos en personas que en apariencia eran genuinos. En apariencia eran realidades. Pero nos han desilusionado. Nos han desilusionado. Y nos damos cuenta después que han sido personas deshonestas. Sin embargo, cuando alguien tiene este don de discernimiento del espíritu, ¿no? Tiene la percepción espiritual para distinguir lo que claramente proviene de Dios. Lo que claramente es un mensaje divino que Dios entrega a aquel que Él desea, que Él quiere. Es decir, que ese mensaje es auténtico. Esto es palabra de Dios, que puede distinguir lo verdadero de lo que proviene del diablo. ¿Recuerda usted la experiencia de Samuel, por ejemplo, cuando Dios le llama? Y Samuel no podía distinguir. Cuando Dios le llama, él va corriendo donde el profeta y le dice, ¿para qué me has llamado? Y dice, yo no te he llamado. Y así ocurre 3 veces. Hasta que el profeta dice, en realidad, quien te está llamando es Dios. Por lo tanto, cuando escuches otra vez esa voz, simplemente habla porque tu siervo escucha. Necesitamos tener esta capacidad. Necesitamos pedirle al Señor que Dios nos ayude a entender cuándo algo es realmente de Dios y cuándo no lo es. Porque, hermanos, nos ahorraríamos un montón de problemas. Un montón. Y luego, en este mismo texto 10, el apóstol Pablo habla acerca de las diversas clases de lengua. Ahora, estas son lenguas que no están en los idiomas que nosotros conocemos. Y aún en los que no conocemos, que son terrenales. Hay muchos dialectos. Hay muchas lenguas que nosotros no sabemos.
Pero no está referido a eso, sino que se refiere a la capacidad de poder hablar un don celestial, hablar un lenguaje divino. Pero también es dado ese don en un momento determinado cuando hay que compartir el Evangelio del Señor con alguien que no entiende nuestra lengua y que Dios puede transformar nuestra lengua sin haber estudiado un idioma y sin haberlo hablado nunca, poder hablar en la lengua de esa persona para que entienda. Eso ocurre en el libro de los Hechos. Y quiero mencionarlo. Esa capacidad de Dios, ese poder de Dios ocurre en el libro de los Hechos, un texto que hemos leído muchas veces y que lo hemos citado otras tantas, cuando viene sobre ellos el Espíritu Santo. Y mire lo que dice el texto bíblico. Dice lo siguiente: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo de Dios. ¡Qué bendición, hermano! ¡Qué momento más glorioso! ¡Qué momento más extraordinario aquel! Ese día fue sin duda para la iglesia del primer siglo el día más extraordinario de sus vidas. El Espíritu Santo vino sobre ellos y si fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu, que es el que reparte los dones. Según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, es decir, lo que estaba ocurriendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Acaso no son estos todos judíos, israelitas que hablan máxime griego, hebreo, arameo, o ambos hebreo y arameo por lo menos? ¿No son estos gente común como cualquiera de nosotros y que habla un lenguaje como el nuestro? ¿Cómo pues entonces les oímos hablar en una lengua en la que ellos no nacieron, que no entienden, que no podrían leer nunca? Y luego dice: habemos aquí, en este grupo, partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Eso es don de Dios. Eso es don de Dios. Pero es el don de Dios dado para una ocasión especial y con un propósito especial: que la gente que estaba allí escuchara la palabra de Dios y se convirtieran a Jesucristo. Y la Biblia dice: y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? ¿Qué significa todo esto? Y allí entonces Pedro se pone en pie y entrega un mensaje tremendo, maravilloso, y les dice: ustedes tienen que convertirse porque ustedes son llamados a la salvación, aunque crucificaron a Jesús. Esa es una parte, pero la otra parte tiene que ver con este lenguaje angelical que solo entienden los ángeles y Dios, y que edifica solo
a la persona que tiene el don de lenguas. Recuerde lo que dijimos al principio el miércoles pasado. El don de Dios, el don que otorga el Espíritu Santo es para edificación de la iglesia, del cuerpo de Cristo. No es solo para mi propio beneficio, es para el beneficio de todos. Y por lo tanto, este don ha de ser de bendición para los demás. El don de lengua es un don que sirve solo para aquel que lo está entregando. Ahora, cuidado, que también puede servir para los demás. ¿Cuándo? Cuando dice la interpretación de lenguas. Es decir, esa capacidad de poder traducir, traer al entendimiento de todos lo que se está diciendo. Si Dios está hablando a través de una persona en una lengua extraña, tiene que haber un intérprete que nos ayude a nosotros a comprender el mensaje de Dios. He estado en lugares, por ejemplo, en Bolivia, donde la congregación que estábamos allí reunidos se componía de gente que solo hablaba aymara y otros que solo hablábamos español. El predicador, el pastor, ¿no?, tenía esta dualidad de oyentes en su congregación. Por lo tanto, su mensaje, su predicación, era en aymara y en español. Es decir, iba traduciendo para unos y para otros de tal forma que todos los que allí estábamos entendiéramos esto de manera clara y entendiéramos el mensaje de Dios. Ese milagro de poder hablar aymara y de poder hablar español se produce ahora y se usa como un don de Dios. Hoy día la tecnología nos ha ayudado mucho. Usted puede ir a un gran evento donde hayan diferentes lenguas y basta con que usted tenga un audífono otorgado por la organización, ¿no?, donde alguien o alguienes están traduciendo en los diferentes idiomas de los allí congregados. Por ejemplo, en las reuniones de la ONU. No todos hablan inglés, no todos hablan francés o no hablan este idioma o el otro. Pero a través de estos audífonos hay alguien que va traduciendo para ellos. ¿Y por qué no? Hasta una máquina logra hacer eso. Pero es distinto cuando Dios usa a hombres comunes para hablar un idioma distinto. Ahora, pero Pablo dice, pero todas las cosas las hace uno y el Espíritu, dice, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Hermanos, el Espíritu Santo no necesariamente le va a dar a usted el don que usted quiere. Eso es resorte del Espíritu. Él es soberano y le dará a cada uno el don que el Espíritu Santo cree que esa persona, que ese individuo puede desarrollar y que con él, con el don, puede bendecir al cuerpo de Cristo. Ahora, ¿podemos orar a Dios y pedir un don? Yo diría que sí. Pero tenemos que pedirle a Dios que el don que Él nos entregue sea el que Él desea para nosotros, el que su Espíritu Santo quiera entregarnos, pero que de toda forma sea un don útil a la congregación. Porque imagine usted que pudiéramos pedir, Señor, dame el don de lenguas. Pero si yo mismo u otro no tiene el don de interpretar lenguas,
solo bendecirá mi vida. Y lo importante del don es que tenga la capacidad de bendecir a otros. Ahora bien, si nosotros seguimos desde el texto 12 en adelante, los miembros de un cuerpo, es decir, mi mano, mis pies, mis ojos, mi nariz, mi todo, ¿no?, son comparados con los dones del Espíritu. Pablo aquí hace una comparación entre unos y otros para señalar que todos funcionan y deben funcionar en perfecta armonía, como una pieza musical, y que todos deben funcionar para beneficio del cuerpo. Mi ojo no funciona solo para beneficio personal del ojo, para que el ojo pueda ver. Funciona para que mi mano, por ejemplo, si hubiera un fuego donde yo voy allí, funciona para que mi pie no llegue hasta el fuego, para que mi mano no se queme en el fuego. Mis ojos trabajan en razón de la necesidad y del beneficio del cuerpo. Mis manos, de la misma manera, trabajan en función de su propio beneficio, pero también en función del beneficio del cuerpo. Lavan mi cara, me ayudan para alimentarme, etc. Me ayudan a tomar objetos como este vaso con agua. Es decir, mis manos son útiles para el cuerpo. Por eso que si nosotros nos saltamos un poco, Pablo dice, pero son muchos los miembros, aunque el cuerpo es uno solo. Y luego en el texto 27 dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. Qué bendición, hermanos. Y miembros cada uno en particular. Ustedes son las manos de Cristo. Ustedes son los ojos de Cristo. Ustedes son los oídos, la boca de Cristo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Entonces, él está usando este cuerpo humano para ilustrar esto, ¿no? El cuerpo humano, que tiene múltiples miembros, como dije, es como la iglesia. La iglesia, que es el cuerpo de Cristo, con una multiplicidad de dones, pero que todos trabajan en beneficio de todo el cuerpo. En una oportunidad, un médico explicaba lo siguiente, y decía que cuando una persona debe permanecer por un largo tiempo de pie en un discurso, hay un miembro del cuerpo de esa persona que cobra mucha importancia. Alguien podría pensar que se trata de nuestra lengua o de la lengua del orador. Pero, sin embargo, cobra mucha importancia y mayor importancia que la lengua de ese hombre, decía este médico, el dedo gordo o el dedo grande del pie. ¿Y por qué dirá usted? Bueno, porque sin ese dedo grande del pie no podría estar de pie todo el tiempo, porque al afirmarse sin el dedo gordo o el dedo grande, la capacidad de permanecer de pie disminuye demasiado. Pero cuando el pie se carga con todos sus dedos, incluido el dedo gordo, puede permanecer más tiempo. Ahora, obviamente el dedo gordo del pie no resulta tan atractivo, pero en ese momento cumple una función de mucha importancia. Así es con los dones espirituales. De pronto hay algunos dones que no se ven. Algunos dones que
parecieran ser menos importantes. Hay hermanos en la iglesia que casi nunca se destacan y son prácticamente desconocidos. Sin embargo, son personas capacitadas que se dedican a la oración, por ejemplo. ¿Cuántos hermanos nuestros? Yo agradezco a Dios por los hermanos de esta congregación de la Segunda Iglesia Bautista de Santiago, de Chile, que son hermanos que tienen el don de orar. Hermanas que oran constantemente por su iglesia, y que si la iglesia no sucumbe ante los embates del diablo, ante las artimañas del diablo, no es por la predicación de este pastor, es porque ese grupo de hermanos permanece en oración y vienen a ser, perdónenme la comparación burda tal vez, como el dedo del pie del orador. Es por eso que en nuestra iglesia cada semana, cada domingo, cuando nos reunimos, tenemos un grupo de hermanos que en una sala especial ora a Dios por ese culto, para que todo lo que realizamos en el culto llegue a la presencia de Dios y toque el corazón de cada persona, que las alabanzas, que las oraciones, que los testimonios, que el mensaje de la palabra de Dios llegue al corazón de cada persona. La oración entonces se constituye como el dedo gordo del pie de un orador. El orador no puede permanecer tanto tiempo de pie si no tiene su dedo gordo. Se caerá. Entonces, mi cuerpo necesita de mi dedo gordo del pie. Nosotros necesitamos de todos los hermanos. Ahora, ¿cómo llegamos a pertenecer al cuerpo de creyente? Mire lo que dice el texto 13. Porque por un solo espíritu, dice, ¿no? Texto 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿A qué bautismo se refiere? Es el bautismo del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo, cuando usted manifiesta su fe en Dios, convencido por la obra del Espíritu Santo en su vida y la palabra de Dios se revela en su vida, en ese momento que usted dice, sí, yo creo en Jesús, yo acepto a Jesús como mi Señor y Salvador, en ese momento usted es sumergido en la obra todopoderosa del Espíritu Santo de Dios. Todos hemos sido bautizados en el Espíritu Santo de Dios. De tal forma entonces que el Espíritu Santo nos injerta, nos coloca, como dice Pablo, en el cuerpo de Cristo. Y al colocarnos en el cuerpo de Cristo, nos entrega también una función que va en beneficio de todo el cuerpo. 14 en adelante, los textos 14 al 17, mire lo que dicen. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, ¿no soy del cuerpo? ¿Por eso no lo será? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? ¿Se da cuenta usted cómo necesitamos cada uno y ninguno de los miembros de nuestro cuerpo pueden menospreciar al otro? Somos muchos
pero todos funcionamos en favor del cuerpo. Así es en la iglesia. Somos muchos, pero todos funcionamos en razón del cuerpo. Y por lo tanto, glorificamos a Dios. Pero ahora dice, Dios ha colocado cada uno de los miembros en el cuerpo como Él quiso. Como es el Espíritu Santo el que reparte, por lo tanto, usted está en el lugar que Dios quiso. Hermano, si tú eres músico, no es porque tú lo quieres, es porque Dios en su sola voluntad quiso que así fuera. Y tu don debe ministrar la vida, debe servir a otro. No estás ahí porque tú quisiste. Y no te puedes ir cuando tú quieras. Porque Dios te colocó ahí. Porque Dios te puso. Y cada don está puesto para que la iglesia pueda funcionar. Hay hermanos a veces en nuestras iglesias de tanta paz que cuando están los ánimos un poco enardecidos, ellos hablan y se aplaca. Hay paz, pero es porque ellos tienen la capacidad de, al expresar su opinión, traer a la vida paz. Y hay, como dije, algunas cosas que nosotros traemos, habilidades, que también se pueden convertir en un don de Dios, ponerla al servicio de Dios, como Dorcas, por ejemplo, ¿no? La Biblia nos habla de Dorcas, y Dorcas tenía la capacidad de poder coser, y cosía, pero colocó eso al servicio del Señor, y lo usó para predicar el Evangelio. Luego los textos siguientes dicen, pues si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, aunque el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de ustedes. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, como ya lo mencionamos. Por eso es que nos necesitamos. Usted me necesita a mí y yo le necesito a ustedes. Y a aquellos miembros del cuerpo que nos parecen menos dignos, los vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dice el apóstol Pablo, dando más abundante honor al que menos tenía, para que no haya divisiones en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen los unos por los otros. Necesitamos. No hay un miembro más importante que el otro. No hay una persona en la iglesia que sea más importante que otra. Todos tenemos la misma importancia. De manera entonces que si un miembro del cuerpo sufre, todos sufrimos con él. Y si un miembro recibe honra, todos recibimos honra. Todos somos menospreciados si alguien lo es. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Y a uno Dios puso en la iglesia apóstoles, por ejemplo, profetas, maestros, los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen el don de lenguas, los que sirven, los que ayudan. Qué importantes son, hermanos. Qué importantes son los que ayudan. ¿Son todos profetas? No. ¿Son todos apóstoles? Tampoco.
¿Son todos maestros? Tampoco. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todo? Pablo simplemente está diciendo, cada uno de estos dones son importantes. Y termina este capítulo 12 diciendo, procurad los dones mejores. Y vamos a dejar para la próxima semana el capítulo 13, que nos habla de un don más excelente. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Quiero cerrar de la misma manera que comencé. Quiero desear para ustedes y para sus familias grandes bendiciones en estas celebraciones de fin de año. Que usted pueda estar junto a los suyos y disfrutar de un tiempo de comunión, de un tiempo de coinonía en compañía de las personas a quienes usted ama. Que el Dios Todopoderoso le sostenga. Que el Dios Todopoderoso le bendiga. Y que el año 2023 sea un año próspero, espiritualmente primero, y también en lo familiar, en lo monetario, en lo económico, en cada una de las áreas de su vida. La Segunda Iglesia Bautista, deseamos para todos ustedes que Dios les bendiga, que tengan un feliz año nuevo y un año próspero el 2023. Un gran abrazo para todos ustedes. Dios les bendiga.